Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo en este nuevo vídeo. Y bueno, por el título ya se habrán dado una idea de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Exactamente, hoy nos vamos a sumergir en el jugoso mundo de las celebridades turcas, específicamente en la relación, o la no relación, pero siempre la expectativa, entre Demet Özdemir y Can Yaman. El título lo dice todo, Demet Özdemir y Can Yaman, la noche que todos esperaban, ¿qué están tramando? Y es que honestamente desde que trabajaron juntos en la icónica serie Erkenci, la química entre estos dos fue y sigue siendo innegable. La gente enloqueció, las redes sociales explotaron, y el ship, como dirían los más jóvenes, navegó a toda vela. Todos querían verlos juntos en la vida real, y cada pequeña interacción, cada foto sospechosa, cada like, era analizada al detalle. Así que en este vídeo vamos a repasar esa famosa noche que todos esperaban, vamos a analizar qué pasó, qué se rumorea, qué sabemos, y sobre todo, vamos a tratar de desentrañar qué está pasando realmente entre Demet y Can. ¿Hay algo más que amistad? ¿Son solo amigos que tuvieron mucha química profesional? ¿Hay algo que nos estamos perdiendo? Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, datos y por supuesto, mucho chisme. Y antes de que empecemos no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo, series turcas, y por supuesto, las últimas novedades de sus actores favoritos. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra. Hablemos de la noche que todos esperaban. Para entender bien el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Después del éxito arrasador de Erkenci, donde Demet y Can interpretaron a Sanem y Can, la serie los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era explosiva, la gente los amaba, y la curiosidad por su relación fuera de la pantalla era máxima. Se especulaba mucho, se rumoreaba que estaban saliendo, se les vio juntos en varias ocasiones, aunque nunca confirmaron nada oficialmente. Asterisco el fenómeno Erkenci y la chispa que encendió el mundo asterisco. Erkenci fue más que una simple serie de televisión, fue un fenómeno cultural que conquistó corazones en todo el mundo. La historia sencilla pero cautivadora de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad donde su familia tiene una tienda, y Can, un fotógrafo de renombre que regresa de un viaje, se convirtió en el epicentro de una ola de emociones. La trama, llena de malentendidos, amores prohibidos y momentos cómicos, mantuvo a los espectadores pegados a sus pantallas. Pero más allá de la historia, fue la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman lo que realmente encendió la chispa. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la pantalla, crearon una conexión que trascendió la ficción. El público, seducido por esta aparente conexión, comenzó a especular sobre una posible relación en la vida real. El auge de los shippers, y la analítica extrema La palabra ship, acortamiento de relationship, se convirtió en un término clave en el universo de Erkenci. Los fans, ávidos por ver a sus actores favoritos juntos, crearon comunidades en línea dedicadas a analizar cada detalle de sus interacciones. Cada foto, cada vídeo, cada like en redes sociales, era sometido a un escrutinio minucioso. Los shippers, como se les conoce, elaboraron teorías, crearon fanfics, edits y recopilaciones de los mejores momentos de la pareja en la serie. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, donde la especulación y el fervor de los fans alimentaban la llama. Se crearon hashtags, grupos de discusión, y canales de YouTube dedicados exclusivamente a Demet y Can. La imaginación voló y las expectativas crecieron exponencialmente. La noche que todos esperaban, un festín de momentos La noche que todos esperaban, como bien dije al principio, no fue una noche específica, sino más bien una serie de momentos que se acumularon a lo largo del tiempo y alimentaron la ilusión colectiva. Estos eventos, a menudo rodeados de misterio y expectativas, se convirtieron en el combustible de la especulación. Hablamos de afterparties después de las grabaciones de la serie, eventos promocionales, entrevistas y encuentros casuales. Cada aparición pública de Demet y Can era un festín para los fans. Las miradas cómplices, los gestos de afecto, las risas compartidas, todo era analizado con lupa. Análisis profundo de los momentos clave
Asterisco 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 after parties y encuentros privados asterisco asterisco después de las largas jornadas de grabación, los actores a menudo se reunían en fiestas organizadas por el equipo de producción. Las fotos filtradas o las historias compartidas por otros miembros del elenco alimentaban las especulaciones sobre la cercanía entre Demet y Can. Asterisco 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 eventos promocionales asterisco asterisco las premieres, las entrevistas conjuntas y las sesiones de fotos eran oportunidades perfectas para que los fans observaran la dinámica entre los actores. Las miradas, los roces, la forma en que se apoyaban, eran interpretados como señales de un posible romance. Asterisco 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 entrevistas y declaraciones ambiguas asterisco asterisco tanto Demet como Can, a menudo, se mantenían en un terreno ambiguo cuando se les preguntaba sobre su relación. Sus respuestas, a veces evasivas, a veces halagadoras, alimentaban la curiosidad y la especulación. Asterisco 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 el lenguaje corporal y la comunicación no verbal asterisco asterisco los fans eran expertos en analizar el lenguaje corporal de los actores. La postura, la cercanía física, la forma en que se miraban, eran señales que supuestamente indicaban una conexión más allá de la amistad. Asterisco asterisco el impacto de Erkenci-Kuş en sus carreras asterisco asterisco. Más allá del fervor romántico que generó, Erkenci-Kuş fue un trampolín para las carreras de Demet y Can. La serie les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales y les permitió expandir sus horizontes. Asterisco asterisco Demet Özdemir, versatilidad y talento asterisco asterisco. Demet demostró su versatilidad y talento protagonizando otras series exitosas como Doğduğun Ev Kaderindir y Aşk Taktikleri. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos la consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía. Actualmente se encuentra activa en proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando que su éxito fue más allá de una simple serie. Asterisco asterisco Can Yaman, proyectos internacionales y nuevos horizontes asterisco asterisco. Can por su parte se aventuró en proyectos internacionales, trabajando en Italia y preparando nuevos proyectos. Su atractivo físico y su talento actoral le abrieron las puertas del mercado internacional, consolidando su estatus como una estrella global. Su participación en series italianas y sus futuros proyectos prometen seguir elevando su carrera a nuevos niveles. Asterisco asterisco ¿qué pasó realmente en la noche que todos esperaban? Asterisco asterisco. La pregunta del millón, ¿hubo amor de verdad? ¿O fue solo una estrategia para aumentar la popularidad de la serie y de ellos mismos? La respuesta, como siempre, es complicada. Probablemente hubo una gran conexión, mucha química, y una atracción evidente. Pero tal vez no fue suficiente para una relación duradera. O tal vez simplemente decidieron mantener su relación en privado. Asterisco asterisco teorías y razones detrás de la aparente distancia asterisco asterisco. Asterisco 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 el miedo a la exposición asterisco asterisco la fama, especialmente en el mundo del espectáculo, puede ser abrumadora. Tanto Demet como Can podrían haber preferido mantener su vida personal en privado para protegerse de la presión mediática, las especulaciones y la invasión de la privacidad. Asterisco 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 diferentes objetivos asterisco asterisco es posible que aunque hubiera una conexión, sus objetivos personales no coincidieran. Tal vez uno de ellos buscaba algo más serio, mientras que el otro no estaba preparado para eso. Asterisco 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 conflictos de agenda asterisco asterisco las agendas de las celebridades son muy apretadas. Viajes, rodajes, compromisos. Es difícil mantener una relación cuando se vive a miles de kilómetros de distancia. Asterisco 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 la presión de los fans asterisco asterisco aunque el apoyo de los fans es importante, también puede ser abrumador. La presión por satisfacer las expectativas de los fans puede ser muy fuerte y tal vez eso influyó en su decisión de no oficializar su relación. Asterisco 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 simplemente no era el momento asterisco asterisco a veces, las cosas no funcionan simplemente porque no es el momento adecuado. A veces dos personas se cruzan en la vida, se gustan, pero no están destinadas a estar juntas para siempre. Asterisco asterisco ¿qué está pasando actualmente? Pistas en las redes sociales y la vida personal asterisco asterisco. ¿Siguen en contacto? ¿Se han vuelto a cruzar? Bueno, las redes sociales, como siempre, nos dan algunas pistas. Aunque no se siguen mutuamente en Instagram, sí que hay algunos likes y comentarios esporádicos.
Demet Özdemir actualmente, Demet está felizmente casada con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco. Su matrimonio es una prueba de que, independientemente de su pasado con Can, ha encontrado la felicidad en otra persona. Su vida personal parece estar estable y enfocada en su relación. Can Yaman Can, por su parte, se encuentra enfocado en su carrera y en sus proyectos internacionales. Su enfoque en su trabajo y su carrera profesional sugieren que está en un momento de crecimiento y desarrollo personal. El legado de Demet y Can, un romance platónico que conquistó al mundo. En resumen, la historia de Demet y Can es una de esas historias de amor y desamor que tanto nos gustan. Fue un romance que, aunque no se concretó, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Y aunque no sabemos qué pasó realmente en la noche que todos esperaban, lo que sí sabemos es que ambos actores nos regalaron momentos inolvidables y demostraron que la química en pantalla puede ser algo realmente mágico. Pregunta sin respuesta y el futuro incierto. ¿Por qué no confirmaron nada? Esta es una pregunta que aún hoy sigue rondando en la mente de los fans. ¿Miedo a la exposición, estrategia de marketing, o simplemente privacidad? La respuesta probablemente solo la conocen Demet y Can. ¿Se arrepienten? Es difícil saber si alguno de ellos se arrepiente de algo. Tal vez, el no haber formalizado la relación fue la decisión correcta para ellos. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas. ¿Qué les depara el futuro? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se cruzarán en algún evento? ¿Mantendrán una amistad? Solo el tiempo lo dirá. El final del vídeo, un llamado a la participación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que el tema es muy apasionante y hay muchas opiniones diferentes. Por eso me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Les hubiera gustado que fueran pareja? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? Déjenme sus comentarios aquí abajo. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por verme, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.